Porque estamos en el Real Jardín Botánico de Madrid y nos acompaña una gran mente, como todas las semanas, la de Mariano Sánchez García, que es vicedirector del Real Jardín Botánico y además conservador del jardín. Don Mariano, bienvenido a Vive la Ciencia. Muchas gracias por abrirnos las puertas de este banco, que además de un banco es un museo vivo, porque el Real Jardín Botánico es un museo en el que podemos ver en directo cómo crece la naturaleza. Cómo crecen todas las plantas que cultivamos, efectivamente. Quizás esa es la parte más visual, la que todos los visitantes podemos ver, aparte de museo vivo, pero no todos tenemos acceso a lo que hoy, privilegiadamente, usted nos ha dejado conocer, que es lo que se investiga detrás de las puertas del museo. Esto es un gran centro de investigación también. Sí, de investigación, de conservación y de divulgación, que son las tres misiones de un jardín botánico. Claro, y como todos los museos, ¿no? ¿Y qué se investiga en un centro como este? Bueno, ahora hay tres proyectos importantes. Está el de flora ibérica, con toda la flora de la península ibérica. Flora micológica ibérica, son todos los hongos que hay en la península ibérica. Y también se está estudiando el DNA de las plantas de la península ibérica. O sea, el patrimonio genético. El patrimonio genético de la flora. Esto es muy importante porque realmente en un entorno en el que todos sabemos que hay grandes especies amenazadas, saber cuál es su patrimonio genético nos permite conservarlas y mantenerlas en el tiempo. Sí, sobre todo mantenerlas en el tiempo, saber lo que se tiene, la importancia que tiene cada una de las plantas y después se hacen ya determinaciones más rápidas que se hacían antes. ¿Hay instituciones como esta en el resto de Europa, del mundo, con las que ustedes tengan relación? Sí, todos los jardines botánicos europeos tienen sus centros de investigación, taxonómicos y de DNA de laboratorios. En definitiva, lo que estamos haciendo es intentar salvaguardar la biodiversidad, bueno, ayudar a salvaguardarla. Eso, ayudar ahora lo que estamos haciendo es saber lo que tenemos para después saber qué conservamos. Lo deberíamos conservar todo, pero eso es prácticamente imposible. Pero claro, en eso estamos, en tratar de conservar lo más importante y a largo plazo todo, porque con el cambio climático vamos a tener que conservarlo todo. Claro, porque para poder conservar hay que conocer primero qué material estamos utilizando. Y ese material es un material que puede ser visible, las hojas, las raíces, las semillas, pero es invisible a nuestros ojos, es el ADN, son los genes que se transmiten tiene cada una de las plantas. Y que se están deteriorando este patrimonio, porque cada vez hay menos diversidad de plantas, estamos acabando con la diversidad, por lo menos de algunas especies. De hecho, están desapareciendo muchas plantas, algunas son conocidas, pero lo peor es que están desapareciendo plantas que no conocemos todavía. Entonces, no sabemos qué es lo que nos estamos perdiendo realmente, si nos estamos perdiendo la cura contra el SIDA o la cura contra cualquier otra enfermedad, ¿no? Claro, cuando yo al principio de esta entrevista de broma decía que este era un banco del que dependían millones de personas, claro, es porque no nos damos cuenta de que muchas de las esperanzas que tenemos terapéuticas para tratar enfermedades que hoy no sabemos curar pueden estar en las plantas. Sí, de hecho, la medicina empezó en las plantas y todavía persiste. Lo que pasa es que ahora ya se hacen de forma artificial, pero claro, los principios activos que se conocen son los de las plantas. Y por eso es tan importante que los dueños de este patrimonio pues también lo puedan defender. Por ejemplo, para el mal uso que se pueda hacer de él, el uso comercial. Sí, bueno, de hecho los países, cada país tiene su propia legislación avalada por el Convenio de Biodiversidad de protección de las especies de cada uno de los países, de sus especies endémicas. De hecho está muy penado la extracción de planta, de semilla, de unos países a otros, si no se firma un convenio entre los países y de lo que te estás llevando, y que eso que te estás llevando no tiene un fin comercial. Y si lo tiene, pues una parte de ese dinero tiene que revertir al país origen de la planta. Claro, lo importante es no limitar la investigación científica, claro, porque este tipo de convenios a la larga no podrían ser también limitadores en exceso de la posibilidad de que una empresa encuentre una curación contra un cáncer, por ejemplo. De hecho son limitadores actualmente. No es que se favorezca la ilegalidad, pero con tanto control y tanto formalismo legal también se impide una investigación rápida de las plantas. Claro, en el fondo, hay países que la flora se está perdiendo y que no son capaces de conservar la flora y que sin embargo no hay acceso a esa posibilidad de conservación de la flora. Claro, podría llegar una empresa farmacéutica de otro país, conocer ese material, extraerlo, explotarlo y legítimamente conseguir una cura para una enfermedad. Sí, legítimamente sí, lo que tiene que hacer es realmente hacerlo de forma legítima, que no suele ser lo habitual. No siempre ocurre. Bueno, hablamos de biodiversidad. Sabemos, porque bueno, los que más o menos seguimos los medios de divulgación, conocemos que hay algunas amenazas sobre la biodiversidad global. Pero en España también estamos padeciendo pérdida de especies botánicas. Sí. Por una parte está las constructoras y las urbanizaciones que van esquilmando una serie de zonas de vegetación. De otra parte está el cambio climático.
El cambio climático, los incendios, todo eso hace perder una parte importante de la flora, que lo que tratan de hacer ahora las comunidades autónomas es cada una de ellas es conservar el patrimonio fitogenético de cada una de ellas en bancos de germoplasma que son referencia para cada comunidad autónoma. Luego vamos a hablar más de esto del banco de germoplasma, que además, aparte de tener un nombre espectacular, está muy de actualidad. Ahora, sí, recientemente uno muy grande que se ha hecho en Noruega, hablaremos de ello después. Pero volvemos a España antes. ¿Nos puede mencionar algunas especies emblemáticas que realmente necesiten la investigación para salir adelante, que estén en auténtico peligro en España, en nuestra península? Sobre todo la flora canaria tiene una buena cantidad de endemismos, sobre todo desde las comunidades autónomas europeas que más endemismos tiene, que están muchos en peligro de extinción. Porque España es un paraíso vegetal en el fondo. Sí, España es, digamos, el mayor paraíso vegetal de Europa. Es el país que más endemismos tiene y más plantas en peligro de extinción también tiene. Claro, y podemos tener joyas como el pinsapo, que no tendría por qué estar aquí porque es una planta de latitudes nórdicas y que sin embargo tenemos aquí, que comparten espacio con otras joyas que son más africanas o de climas desérticos. Sí, sí. ¿Por qué es eso? ¿Qué tiene España de especial desde el punto de vista de la geografía, del clima, de la botánica para ser tal? La última glaciación conservó una climatología bastante que protegía más plantas que en el resto de Europa. Entonces aquí se quedó una flora interesante, subtropical. Aparte del Real Jardín Botánico, en España hay otras instituciones que hagan esta tarea. Sí, hay una asociación de jardines iberomacaronésicos, que tanto de la península ibérica como de las islas de la Macaronesia, que son Madeira, Azores e incluso Cabo Verde. Y dentro de esa asociación, casi todos los jardines botánicos tenemos un banco de germoplasma donde conservamos semillas y bueno, en el propio jardín conservamos la flora ex situ. Claro. Bueno, don Mariano, aparte de ser vicedirector del Real Jardín Botánico, es conservador del jardín. ¿Qué hace un conservador de una institución como esta? ¿Cuál es su día a día? Conservar. Conservar lo que tenemos, que es distinto de mantener. Conservar es tener el jardín y irlo mejorando poco a poco. Entonces tratamos de conseguir, sobre todo, plantas de origen natural para tenerlas en el jardín, conservar esa biodiversidad, que la gente lo pueda ver. Aparte también tenemos que coger semillas para el banco de germoplasma de las especies más interesantes que tenemos en el jardín y sobre todo es mejorar también la colección. Claro, ¿usted conoce todas las especies que tenemos aquí? ¿Se las sabe? No. No. Ya quisiera. Le falta, no es como coleccionar cromos. Lo que sí sé es cómo es el cultivo de esas especies, que es probablemente lo importante. Porque aquí tenemos especies de necesidades muy dispares. Sí, aquí tenemos cuidados, de climas, de alimentación. Cuéntenos un poco, ¿qué cosas? Salvo los extremos que están dentro del invernadero, que es toda la flora de los desiertos y la flora tropical, de las selvas tropicales, dentro del jardín tenemos plantas que son capaces de aguantar los 40 grados bajo cero y otras plantas que viven a duras penas en menos 5 grados centígrados. Tenemos plantas que necesitan un pH ácido y plantas que necesitan un pH básico. Pues lo normal de un jardín botánico así con un buen número de plantas es que no todas estén bien, porque o están bien las que tienen un pH ácido o las que tienen un pH básico, todas no pueden estar bien. Pero procuramos cambiar un poco los suelos o colocar bien, zonificar bien las plantaciones para que las plantas de sombra siempre estén debajo de un árbol, las de sol no aparezcan debajo de un árbol, porque si no empezamos a tener problemas con su cultivo. ¿Tienen ustedes plantas que requieran cuidados intensivos, o sea, que estén en la UBI de lo delicadas que son? Demasiadas. ¿Ah, sí? Entonces esas dan mucho problema. Procuramos no tener muchas y sobre todo seleccionar el lugar donde tienen que estar para que nos den los menos problemas posibles, pero sin embargo hay plantas muy problemáticas de conservar y que sin embargo estamos en la obligación de conservar, claro. Por ejemplo, pues por ejemplo las acidófilas, todo lo que son camelias, rododendros, azaleas. El pH de Madrid es un pH de 7,9, 8,2, necesita un pH de 6,5 y cultivar esas plantas es muy complicado. Bueno, ahora tienen ustedes además una novedad en esto de la conservación de plantas dentro del Real Jardín Botánico. Sí, bueno, tenemos dos novedades. Una es que hemos conseguido una planta que apareció en el año 94 en Australia, la Golemia, que es un pino, una araucariácea, que apareció en el año 94 en Australia, la encontró un guarda forestal, le pareció rara, la descubrió, se determinó que realmente solo existía especie fósil y la empezaron a multiplicar. Y nosotros el año pasado la hemos conseguido cultivar aquí en el jardín. Y lo otro es que estamos a punto de abrir la escuela de las palmeras. Antes las palmeras estaban metidas dentro de otra zona del jardín, de la escuela de las amarilidáceas, y ahora las hemos separado y hemos creado una escuela solo para palmeras. En Madrid hay poca tradición de cultivo de palmeras, la gente piensa que se hielan y sin embargo hay más de 90 especies que son capaces de aguantar el clima de Madrid.
Pues vamos a mostrarle al ciudadano que no solo son las 3 palmeras clásicas que hay en Madrid, sino que puede haber muchas más.